El país del norte pretende intimidar a su vecino México con sanciones por los posibles incumplimientos, entre comillas, en materia energética a 4 artículos en específico al Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, existe un candado que López Obrador pidió a sus homólogos de Canadá y al inquilino de la Casa Blanca. ¿Quieres conocer cuál es este candado que México agregó al documento del TMEC antes de ser firmado y que sus pares de Canadá y la potencia del norte estuvieron de acuerdo? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Después de que Ned Price informara a medios de comunicación que no invitaban a Cuba, Nicaragua ni a Venezuela a la cada vez más encogida Cumbre de las Américas que se celebraría en la ciudad de Los Ángeles, California, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunciaba horas después de mencionado comunicado su no participación a dicha cumbre y que en su representación acudiría Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México. Sin embargo, AMLO también daba la noticia que un mes después de la cumbre visitaría personalmente a su homólogo Joe Biden para una reunión bilateral con el fin de tratar temas como la exclusión de los países a la cumbre, el embargo a Cuba y la migración. Por su parte, industrias petroleras del país del norte solicitarían al gobierno de Biden que en esta reunión bilateral con López Obrador se discutieran el tema de las presuntas violaciones, entre comillas, al Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y la potencia del norte. Y es que para el Instituto del Petróleo del país vecino, que abarca a más de 600 empresas del sector energético, las recientes reformas en México a las leyes de los hidrocarburos y la electricidad plantean posibles incumplimientos, entre comillas, al TMEC. Pero ¿cuáles son estos posibles incumplimientos de los que el Instituto del Petróleo del país del norte dice que México está infringiendo? Para la API, por sus siglas en inglés, son 4, pero para México y los que dice el propio documento oficial del TMEC, ninguno. Al parecer, las 600 empresas que conforman la API han pasado por alto el artículo 8.1 del capítulo 8, donde se habla sobre el reconocimiento del dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible que tiene México sobre los hidrocarburos. Y es que en el segundo párrafo se lee que tanto el país del norte como Canadá reconocen el derecho soberano que posee México a reformar su constitución y su legislación interna en pleno ejercicio de sus poderes democráticos. Y como complemento también se menciona que México tiene el dominio directo y la propiedad de todos los hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo del territorio nacional, cualquiera que sea su estado físico, de conformidad con la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Recordemos que para México, la firma del Tratado de Libre Comercio se dio en 2 periodos administrativos, a la salida del expresidente Enrique Peña Nieto y a la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Mientras que para el neoliberal Peña Nieto, la firma del tratado representaba entregar los recursos naturales a empresas extranjeras y al capital privado, situación vergonzosa que se efectuaría al final de su periodo gubernamental en el año 2018, para el recién electo López Obrador sería todo lo contrario, el tener la oportunidad de revertir la reforma eléctrica en materia de hidrocarburos e industria eléctrica del 2013 e iniciar con la defensa y soberanía del país. Pero, ¿cómo lo hizo? ¿Qué sucedió exactamente a la firma del Tratado de Libre Comercio entre las 3 naciones del norte? La anexión de 12 renglones que solicitó Obrador en el documento para firmar el TMEC haría valer nuevamente en el futuro próximo la anhelada autosuficiencia energética. La urgencia de los mandatarios vecinos por tomarse la foto lo más pronto posible, con unas elecciones próximas a celebrarse en el país de las barras y las estrellas, y una exigencia prematura del sector privado para que tuviese nuevamente la certidumbre legal de comercializar entre los 3 países, provocó que tanto Canadá como la potencia del norte no detallaran el tiempo suficiente para debatir los 12 renglones que se añadieron cautelosamente en el capítulo 8 a favor de México y que a futuro permitiría el desarrollo de su soberanía e hidrocarburos y energía. ¿Es la soberanía energética de México un problema para el sector privado en el país del norte? La respuesta es sí.
ya que las empresas, en su mayoría refinerías tejanas, fueron construidas específicamente para abastecer el mercado mexicano. Si analizamos que las importaciones de las gasolinas en México han disminuido paulatinamente hasta alcanzar un 47.7% desde que AMLO asumió su cargo como presidente, no es difícil suponer que esto representa un serio problema a los ingresos de las refinerías tejanas por cientos de miles de millones de dólares. Con rehabilitación de refinerías seremos autosuficientes, expresaba Obrador desde inicios de su mandato, logrando así una inversión histórica de más de 30,000 millones de pesos para rehabilitación de las 6 refinerías existentes. Posteriormente, AMLO anunciaría uno de sus proyectos insignia, la construcción de la refinería llamada en un inicio Dos Bocas, la cual ayudaría a incrementar significativamente la producción de diésel, gasolina y otros combustóleos. La autosuficiencia se alcanzará hacia finales de 2022, exclamaba AMLO. Esta gran sorpresa, anunciada por el propio presidente mexicano durante una conferencia, daba a conocer que México, a través de Pemex, adquiriría el otro 50% restante de la refinería Deer Park a la petrolera anglo-holandesa Shell, ubicada en el estado de Texas. Pero a consecuencia de todo esto, ¿qué pasará con las empresas tejanas al no contar con su principal cliente consumidor? Por el momento, el país del norte podrá tomar un respiro debido a la creciente demanda de los energéticos a nivel mundial. ¿Será que Washington aplicó las sanciones económicas al país euroasiático con conocimiento de causa para favorecer a su propia industria energética? ¿Los conflictos políticos entre los países están por debajo de los intereses económicos? Una realidad es inminente. A finales de 2022, México será una nación autosuficiente en combustóleos, dejando de consumir gasolinas a la potencia del norte por más de 20,000 millones de dólares al año. ¿Podrán las empresas de Texas y estados aledaños subsistir sin su principal consumidor energético? ¿Y qué nuevo conflicto tendrá que inventarse la potencia del norte para que el mundo consuma lo que su industria dejará de exportar? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.